¿Cómo estáis, gorilas? Hoy vamos a hablar de cómo tener unos hombros en 4K. La verdad que los hombros es un grupo muscular que te da una estética brutal, te da esa forma de X, porque al final si tú amplias la parte de arriba del torso, pues aunque tengas una cintura ancha, como es en mi caso, pues consigues tener esa forma de X. Por lo tanto, veo muy importante, la verdad, tener unos buenos hombros para tener esa forma de X y la verdad que se te va a ver mucho más masivo con ese look. Por lo tanto, os voy a dar mis consejos hoy de lo que me ha servido durante estos años para conseguir esos hombros que al final, pues a pesar de tener ya una cintura ancha, como sabéis, porque yo no sé, a mí no se me reconoce por tener una cintura estrecha, se me ve bastante amplio ahora mismo a pesar de tener esa cintura ancha, y eso es gracias a tener unos buenos hombros y acompañado obviamente de la espalda, ¿no? Pero al final el look de frente tiene que ser unos buenos hombros bien redondos y grandes para tener esa forma de X. Hay mucha gente que peca de no tener unos buenos hombros y a continuación os voy a decir por qué, ¿no? Es muy importante la técnica en los ejercicios de hombro. O sea, me vais a decir, bueno, sí, claro, es lo que siempre dices, ¿no? La técnica y tal y cual, pero las elevaciones laterales, por ejemplo, yo en estos últimos 2 años he hecho ciertas modificaciones que me han llevado, como sabéis, en estos 2 años que hice de volumen para competir en 2024 y conseguí mutar por completo el torso y sobre todo los hombros. Al final se peca mucho de hacer balanceo porque al final en unas elevaciones laterales cuesta muchísimo progresar a nivel de peso. No sé si os ha pasado, pero pueden pasar años y años y tú sigues levantando los mismos kilos en las putas elevaciones laterales. Es increíble, ¿eh? Cómo vas progresando por ejemplo, en peso muerto o en un press inclinado con mancuernas, pero es que en las laterales es como que parece que lleves cogiendo el mismo peso como 5 o 6 años, ¿no? Y al final, por querer progresar en peso en mancuernas, al final acabas balanceándote para hacer las elevaciones laterales o llevando muy atrás el brazo, y al final cuando haces ese balanceo por querer subir 1 o 2 kilos, se está llevando bastante trabajo lo que es la zona del trapecio, porque también si lleváis la mano justamente a la altura del hombro, al levantarlo así, ¿vale? Está trabajando mucho el trapecio y poco la cabeza lateral. Tenéis que llevar la mano hacia adelante y elevar así a 45 grados y no a la altura del hombro, porque si no trabaja muchísimo lo que es la zona del trapecio y no se lleva el estímulo que se tiene que llevar la cabeza lateral del hombro. Me parece un punto muy importante y que yo no entendí, ¿vale? Porque sí es verdad que yo no hacía muchísimo balanceo, pero se nota muchísimo y al final se trata es un ejercicio en el cual tenéis que vencer a vuestro ego. No tiene que ser un ejercicio en el que tiene que estar controlado desde que se inicia el movimiento hasta que se acaba. Y uno de los puntos importantes también que me hizo progresar muchísimo el tema del hombro fue hacer las elevaciones laterales en polea y sobre todo con banco. Poner un banco, por ejemplo, a 15 grados y coger una polea de la otra y elevarlo así, al estar completamente tumbado y no poder hacer ningún trampeo de que hacer ese balanceo, y al estar esa tensión constante en la polea, la verdad que se lleva un estímulo al hombro brutal. Así que recomiendo muchísimo aquellos que tengan esa tendencia o al final a veces hacemos ese balanceo y no lo hacemos conscientemente. Probad esas elevaciones laterales, como digo, con el banco a 15 grados tumbados prácticamente, y probad a hacer esas elevaciones laterales, os va a arder literalmente el hombro. Luego también hay un ejercicio que la verdad la gente habla mucho de las elevaciones laterales como un gran ejercicio para la cabeza lateral del hombro, y es verdad, pero no nos podemos olvidar del press militar con barra, que es un ejercicio que muchos dirán, pues se activa la cabeza anterior, es verdad, pero cuando tú haces press militar se te activan todo el hombro, por lo tanto la cabeza lateral también se activa a hacer el press militar con barra, y además es un ejercicio en el cual vais a poder progresar en cargas durante muchísimo tiempo. A mí, por ejemplo, el press militar no me gusta hacerlo completamente libre, es decir, no me gusta sacar la barra del rack y llevármela aquí y hacer esto así,
como quiero que sea completamente estricto, yo lo hago con el banco, obviamente hago el press militar con banco, en el banco sentado, pero me pongo los soportes justamente a la altura aquí del haz clavicular y hago una parada en los soportes, pero ya os digo yo que la barra acaba aquí y vuelvo a empujar, es decir, reinicio la repetición. De esta manera se vuelve muchísimo más estricto y mucho más seguro a nivel de lesión para el hombro. Al final, cuando lo hacemos libre, tendemos a pegar ese pequeño rebote ahí abajo que nos podría llegar a ser lesivos para el hombro. Y a mí la verdad que me ha ayudado muchísimo el hacer la parada ahí, controlar bien y volver a empujar hacia arriba y luego volver a parar aquí abajo en el soporte para volver a tirar. De esta manera el press militar se convierte en un ejercicio muy eficiente y muy seguro a nivel de lesión, ya que es prácticamente pues imposible que te lesiones de esta manera al ser tan controlado y parar la repetición aquí sin que haya ningún tipo de rebote ni nada. Probadlo y ya me diréis, si hacéis el press militar o si hacéis hombro, debéis de empezar con ese ejercicio como primero al estar completamente frescos. Luego también la elevación la podéis hacer unilateral de pie en polea. Como digo, siempre clave llevar la mano a 45 grados aquí y empezar a elevar así. Nunca lo hagáis así como digo, el hombro a la altura del brazo, hacerlo así, que veo mucha gente. También veo mucha gente que lleva lo que es la mano por encima del codo y elevan así también estaría mal hecho. La mano siempre tiene que estar por debajo del codo a la hora de subir, si no se vuelve a llevar mucho trabajo lo que es la zona del trapecio. Por lo tanto, estos serían mis tips si queréis que os crezca el hombro. Meted esas elevaciones laterales en polea con el banco, luego también meterlas unilaterales en polea, y si lo vais a hacer con mancuernas yo os recomiendo hacerlo sentado y bien estricto. No queráis coger mancuernas de 16, 18, 20, 22 kilos si no podéis controlarlas. Se va a llevar estímulo, zonas que no queremos que se lleven estímulos, queremos trabajar la cabeza lateral, por lo tanto nos tenemos que comer nuestro propio ego en las elevaciones laterales y controlar muy bien el movimiento. Y veréis cómo os va a arder por completo. En cuanto al press militar, recomiendo hacerlo como lo digo, con los soportes. Vais a ver que es mucho más, os vais a notar muchísimo más seguros y vais a poder progresar mucho más en cargas. Y vais a ver que si lo hacéis de esta manera y lo hacéis correctamente, la técnica, vais a notar cómo también trabaja la cabeza lateral. De hecho es que se activa la cabeza lateral del hombro haciendo press militar. Luego también un grupo muy olvidado es la parte posterior del hombro, que también se debería de trabajar, pero creo que esto ha sido uno de los puntos claves, ¿no? Sobre todo comerte el ego en las elevaciones laterales, no querer levantar burradas de peso, hacerlo muy estricto en las poleas con el banco, también con polea unilateral, crear esas progresiones en cargas en el militar. Y si hablamos de frecuencia, es un grupo muscular que acepta bastante frecuencia, es decir, se puede entrenar varias veces a la semana. De hecho, yo lo estoy trabajando en frecuencia 2 y estoy haciendo 15 series a la semana, 15 series efectivas a la semana, si no recuerdo mal, pero es un grupo muscular que podría llegar a trabajarse en frecuencia 3, es decir, un tercer día en el que volvéis a meter unas elevaciones laterales. Por ejemplo, podría ser lunes, miércoles y viernes. El lunes podría ser el día más potente en el cual metéis el press militar, pero miércoles y viernes podría ser, el miércoles es un día en el que meteríais muchísima menos carga, hay muchísima menos frecuencia de ejercicios. A lo mejor podéis meter un ejercicio simplemente de elevaciones laterales y el viernes hacer un recordatorio un poquito más, con un poco más de volumen. Y es un grupo muscular muy agradecido en cuanto a la recuperación. Por eso digo que podréis llegar a meter incluso frecuencia 3 en cuanto a elevaciones laterales, porque os vais a poder recuperar. Lo he probado en varios clientes y la verdad que se recuperan bastante bien. Ese grupo muscular no es como la pierna, ¿no? La pierna sería imposible meter una frecuencia 3 porque no daría en cuanto a recuperación, pero lo que es la cabeza lateral del hombro se podría meter perfectamente 3 días de elevaciones laterales que te vas a poder recuperar seguramente. Así que, gente, esos serían mis tips para tener unos buenos hombros. Comerte el ego por completo en las elevaciones laterales. En cuanto a mancuernas, nada de balanceos, haciendo bien la técnica, haciendo esto, no llevando el brazo aquí así, ni
así arriba, sino que controlando bien aquí así, a 45 grados como digo, os van a mutar por completo. Controlad bien todo el movimiento. Si tenéis que levantar mancuernas de 8 o 10 kilos, las levantáis, que es lo que hago yo. Yo lo hago con mancuernas creo que de 16, pero hacedlo bien controlado y os van a mutar. Y sobre todo, dadle caña al press militar con barra, que parece que solo existe en las elevaciones laterales, pero el press militar es un ejercicio que se va a activar por completo la cabeza lateral del hombro, y además es que vais a ganar un montón de fuerza en ese ejercicio si lo hacéis, como digo yo, con los soportes, que además va a ser muchísimo más seguro para vuestros hombros. Así que eso, probadlo y me decís, pero bueno, a mí me ha funcionado en estos 2-3 años que lo he estado haciendo, y la mutación pues la habréis visto en las competiciones, se me ve mucho más amplio de arriba gracias a tener esos hombros en 4K. Así que eso, gorilas, si os han molado los consejos o alguno lo está aplicando ya, que me lo deje por comentarios, que seguro que le estará yendo muy bien. Así que eso, dale like y suscríbete, gorila.